Vamos a saludar a nuestra compañera Lucía García Itkinson. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes en este día convulsionado de Y lucha? convulsionados, convulsionados. Recién estaba viendo un video de la represión está siguiendo, sigue todavía. Sí, pero lo Sí, decime. interesante es que sigue porque la gente sigue ahí, no se va La gente no se va, la gente se reagrupa y vuelve a la y carga. Que vuelve a la esto, plaza. esto es como en tantas manifestaciones que hemos visto, que hace mucho que no veíamos una de estas. Creo que desde la reforma previsional de Macri, que no había una escena donde la gente bueno, los que están Se ahí es repliega y porque vuelve, ¿no? se repliega y vuelve porque están dispuestos a quedarse y porque están hartos y porque quieren pelear, están furiosos. Y la represión lo que hace es generar más violencia todavía y más ganas de quedarse a pelear. Eso, digamos, todos hemos pasado por alguna situación así alguna vez y lo que te despierta la represión indiscriminada es ganas de romper todo. La verdad que nadie le puede decir nada a nadie que hoy tire una piedra o rompa algo, Más porque que eso es lo que felicitarlo, sí. Claro, porque eso es a lo que te instigan estos monitos que están defendiendo a los extranjeros en este momento, reprimiendo a los argentinos. La verdad es esa, Fuerza de Seguridad Argentina que reprimen al pueblo para defender a los extranjeros que quieren comprar las tierras. Bueno, pero te estoy desviando de tu tema. Sí, yo hoy traigo un tema que tiene que ver, lo que pasa es que esto toma toda la agenda, pero bueno, yo tengo que insistir con la agenda de género y derechos humanos y ayer hubo un aniversario, 5 de agosto se cumplió un año del asesinato de Joaquín Rufo, un niño de 8 años que fue víctima de lo que se conoce como un crimen de violencia vicaria, ¿no? La violencia vicaria sabemos que es aquella que generalmente los progenitores varones aplican contra sus hijas e hijos para dañar a la madre. En realidad contra una tercera persona, pero Es muchas golpear veces donde más esa duele, persona, ¿no? Golpear en el exactamente, hijo, que es donde más duele. exactamente. Y bueno, a partir de este aniversario salieron varias asociaciones en nuestro país que agrupan a madres, en general son madres las que están desvinculadas de sus hijos o que han sido víctimas sus hijos, hijas de violencia vicaria, en distintas organizaciones que están reclamando un proyecto de ley que justamente se llama Juaco, Joaquín, ¿no? Es en homenaje a este niño. Y bueno, y ahí pretenden que se reconozca esta modalidad de violencia como una de las violencias por razones de género. Vos sabés que no está contemplada en nuestra legislación, o sea, no está tipificada este tipo de violencia, ¿no? No te puedo creer. Entonces, no, No no, está no, no, tipificado. no. ¿Cómo son las carátulas? Homicidio, una carátula para homicidio. Sí, homicidio agravado por el Agravado vínculo, por el puede llegar a vínculo. ser, claro. Pero sin embargo, sí, desde las organizaciones feministas se considera violencia de género y además se contabiliza. Hay estadísticas nacionales, tanto de las organizaciones como de la Corte, de la Oficina de la Mujer de la Corte, que es la que lleva la estadística nacional, que ahí les voy a decir los números son altísimos. Todo esto se mide desde 2017, ¿no? Desde que a partir del Ni Una Menos se empieza a sistematizar el registro de los femicidios. Según la Casa del Encuentro tiene un registro de entre 2008 y 2025 fueron asesinados 167 niños, desde bebés hasta pequeños de 12 años. El observatorio, ahora que sí nos ven, contabiliza 35 asesinatos de hijos a manos de sus padres entre 2023 y 2025. Y la Oficina de la Mujer de la Corte, desde 2017 hasta 2025, contabiliza 205 femicidios vinculados, ¿no? Es decir, estamos hablando, ahí hay una nota de Mariana Iglesias en El País, en la que ella dice, bueno, es un niño, una niña por mes, Es ¿no? Que es víctima mucho. de este tipo de crímenes. Es atroz, Es además es atroz. atroz. Para conocer un poco más cuál es la propuesta, estuvimos en diálogo con Carolina Rodríguez. Ella es la presidenta de la asociación Somos Muralla, que ella misma padece la violencia vicaria, está desvinculada de sus hijas Sofía y Catalina. Ella es de la localidad de Lomas de Zamora. Y bueno, en Lomas de Zamora siempre hay problemas con ese fuero judicial y las violencias de género, bueno, también en este sentido, y ella lo que reclama es poder ver a sus hijas. ¿Qué pasa? ¿Cómo opera este tipo de violencia? Eh,
las mujeres generalmente están siendo víctimas ellas de violencia de género, en algún momento hacen un corte, deciden hacer la denuncia, se separan y entonces el violento, el progenitor violento, persiste en causar daño a través de las hijas y los hijos. Y la justicia muchas veces desoye las advertencias de estas madres, porque tal vez no En hubo... el caso de esta mujer, alejó a las hijas de la madre. Las desvinculó, claro, Ujú. las desvinculó. Y bueno, y eso es un impedimento de contacto. Imagínate, hay otro caso que se contaba ahí en una de las notas que estuve leyendo, que una madre dice, yo estoy duelando a una hija que está viva y mi hija está duelando a una madre que está viva. No Claro. estamos hablando de esas situaciones esquizofrénicas, totalmente evitables, injustas, ¿no? Que tienen que ver con la hazaña de un varón que encuentra en ese tipo de ejercicio del poder la manera de prolongar la violencia contra la mujer. Le preguntamos a Carolina Rodríguez cómo definen ellas a la violencia vicaria y si está o no contemplada en nuestra legislación, a ver cómo lo entienden, y esto es lo que nos decía. Nuestro reclamo es muy claro. Solicitamos que la violencia vicaria sea reconocida y abordada con políticas públicas específicas, que el sistema judicial incorpore una verdadera perspectiva de género, perspectiva en infancia, y planteamos el proyecto de la ley Joaquín contra la violencia vicaria como una herramienta necesaria para prevenir, para proteger y para reparar. Consideramos que esta no es una causa de un solo colectivo, es una causa de toda la sociedad, y en este sentido nosotras pudimos elaborar conjuntamente con otras organizaciones un proyecto que pudiera reconocer sobre todo a la violencia vicaria como violencia de género, actuar anticipadamente ante las señales de alarma antes de que ocurra el daño y no cuando el daño ya está consumado, con abordaje, con equipos interdisciplinarios, intersectoriales, con perspectiva de género, con perspectiva en infancia, con capacitaciones también a los funcionarios del Poder Judicial. Bueno, ella ahí enumeraba, ¿no?, a dónde apuntan con este proyecto de ley. En España sí está legislado, está reconocido. Allí hay una psicóloga clínica y forense que acuñó este término, Sonia Vaccaro, que un poco conceptualizó esto que sucedía, ¿no?, que ella veía que se repetía y que había una práctica sistemática y le puso este nombre. La categorizó, digamos. La categorizó, claro, como dice esta filósofa feminista, que ahora no me va a salir el nombre, conceptualizar es politizar, ¿no? Cuando le podemos poner un nombre y pensar un concepto, podemos empezar a discutir qué es lo que pasa alrededor de eso. Y bueno, y eso es lo que ella hizo con esta categoría, y habla de una violencia desplazada, ¿no?, que en vez de aplicarse a la madre, se aplica a los hijos e hijas para dañar a la madre. Pero antes tenés que cosificar a los hijos, ¿no? Porque... Por supuesto. O sea, tenés que hacer muchas operaciones perversas para llegar a un crimen de violencia vicaria. Sí, sí, es una lógica que yo ni en cada esfuerzo logro entender. No, claro, no. Pero que sin duda tiene que ver, sí, con despersonalizar, ¿no? Claro. Subjetivar ese vínculo para transformarlo en un objeto a esos chicos, a esas chicas. Te decía que son varias las organizaciones, está en la red de madres víctimas de violencia vicaria también trabajando, bueno, en todo el país, en San Juan, también se manifestaron en Córdoba. Y un poco el modus operandi es que estas madres son, en el 99% de los casos, llevadas a la justicia por los progenitores por haber podido salir del vínculo violento. Es decir, invierten estos progenitores la denuncia, las acusan a ellas de violencia, de malos tratos, de SAP, cuando todavía algún que otro juzgado admite esa categoría. ¿Qué es SAP? El síndrome de alienación parental, este argumento, un síndrome inexistente que argumentan los violentos, los que le llenan la cabeza a los hijos, las mujeres le llenan la cabeza. Exactamente. Sí. Todas las asociaciones de psicología y de psiquiatría mundiales niegan que exista, pero todavía algún que otro juez que no está tan actualizado en las lecturas de las, digamos, de las novedades del psicoanálisis y
registro de las enfermedades psiquiátricas, se le olvidó darse cuenta que eso no está ya considerado cierto, Y los verdadero. jueces No argentinos a la vuelven a vanguardia argumentar. no están a la No, vanguardia, no. por lo menos un gran sector no lo está. Entonces, la forma, digo, porque el caso extremo de la violencia vicaria es el asesinato, el homicidio, el filicidio, ¿no? El Del hijo filicidio. de la hija. Pero hay una serie de situaciones intermedias que tienen que ver y arrancan con esto, con responder con otra judicialización, impedir ese vínculo y también causar un daño y generar una situación de extrema crueldad con una madre que no puede ver a sus hijos porque tiene un impedimento judicial que no se lo permite, ¿no? Entonces, un poco ahí le preguntábamos a Carolina Rodríguez qué es lo que concretamente, puntualmente plantean con este proyecto de ley, porque bueno, ella hablaba de que hay toda una propuesta de intervención estatal y ahí es donde ella nos describía lo siguiente. Específico de la ley Joaquín es proteger a niñas, niños y adolescentes cuando quedan atrapados en procesos judiciales, manipulación emocional por parte de los progenitores y también siendo víctimas, ¿no?, de este tipo de violencia vicaria. Y todo esto debería poder resolverse bajo el interés superior del niño, que esto sí está contemplado ya en nuestro marco legislativo. Uno de los aportes también importantes es poder cambiar la lógica de la intervención, ¿no? Hoy muchas veces el Estado espera que el niño ya esté gravemente afectado y justamente la ley viene a proponer intervenir cuando aparecen estos indicadores de riesgo y no cuando el daño es irreversible. Nosotras creamos nuevos derechos ni modificaciones en ninguno de los códigos, sino que solicitamos la pronta intervención para terminar con la revictimización de niños, de niñas y adolescentes y de las madres, porque actualmente son muchos niños y niñas que pasan por pericias, por entrevistas repetidas, por organismos que no se comunican entre sí y son años de procesos judiciales. Y esto genera, por supuesto, un gran sufrimiento. Entonces, la ley también propone la articulación intersectorial y un único abordaje que sea interdisciplinario. En cuanto a las decisiones también, no deberían basarse únicamente en los relatos de las partes. La propuesta nuestra exige la participación de profesionales especializados que puedan evaluar el contexto familiar, los indicadores de violencia, los antecedentes de violencia de género, el riesgo, el bienestar psicoemocional de cada niño, cada niña, cada adolescente. Bueno, no parece ser una cosa muy rupturista lo que están planteando, ¿no? No, es más Ni bien que de no sentido tenga que ver con... común. Exacto, pero bueno, sin embargo, lo tienen que plantear, tienen que exigir una ley, porque no es la forma en la que acciona la justicia, no es la forma en la que acciona el Estado cuando tiene que intervenir en estas situaciones. Y realmente es enorme el sufrimiento que producen. Si alguna vez te tocó ver de cerca, acompañar una situación de estas, decís, porque además es evitable, ¿no? Es absolutamente evitable. Entonces, realmente da mucha impotencia ver un Estado que es indiferente ante esto, un poder judicial que trata a las personas como Claro. expedientes y que Pero sobre todo aparte victimiza a esos pibes, ¿no? cuando estamos tan acostumbrados, ¿no?, a ese latiguillo, a esa frase hecha en relación a a los divorcios, ¿no?, de no usar a los hijos como botín de guerra. Bueno, acá se están usando los pibes como como algo mucho peor que un botín de guerra, ¿no? Los están victimizando de una manera atroz, porque Sí, además andás a ver cómo queda la psiquis de ese pibe o de esa piba, a la que seguramente se le hablan pestes de su madre todo el tiempo, o de su padre, si el caso es a la inversa, ¿no? ujú. Sí, no, el costo es altísimo, son subjetividades que quedan dañadas en muchísimos casos de por vida, y bueno, y tiene que ver con una falta de presencia del Estado y con una deuda de la justicia, ¿no? Una deuda que yo creo que es de las más imperdonables, porque una justicia que Sí, no protege a las pibas y a los pibes, la verdad es que no está haciendo lo más básico que tiene que hacer en su trabajo, que es cuidar la vida, ¿no? Cuidar los derechos humanos de quienes, bueno, son criaturas y dependen claro. en muchos casos, cuando las familias están en controversia, en conflicto,
de que haya un poder judicial tutelando esos derechos. Y bueno, muchas veces, la gran mayoría de las veces esto no sucede, y por eso este reclamo que desde este espacio también acompañamos, impulsamos y queremos visibilizar. Gracias, Lucía. Te esperamos el jueves que viene. Un besito. Un Un fuerte abrazo. abrazo. Chao, chao. Chau, chau.